Padre, te damos gracias en esta hora porque nos bendices con esta oportunidad de poder estar aquí para juntos y en comunión como hermanos adorarte, exaltarte, pero también, Padre, escuchar, aprender tu palabra. Danos la capacidad de discernir, danos el entendimiento y la sabiduría que viene del cielo, para que podamos comprender tu palabra y que ella haga mella en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que nuestras vidas puedan ser para tu gloria y para tu honra. Gracias porque nos has dado tu revelación y nos has enseñado que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es vivir de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito trazado en tu palabra. Bendícenos y guíanos con tu Espíritu por los méritos de tu Hijo, el Mesías, Yeshua. Amén y amén. Bien, amados, en nuestra comunidad, en algunas ocasiones, para las personas que quizás están más nuevas, compartimos la enseñanza basándonos en un ciclo anual de lectura bíblica que se estudia en el pueblo de Israel. Nuestra comunidad es una comunidad en donde estudiamos la Biblia desde una perspectiva hebrea original. Creemos que Dios le dio una revelación al pueblo judío y que a través de esa revelación todas las naciones, nosotros los no judíos, los gentiles, podemos aprovechar esa enseñanza y guiarnos. Hay una bendición entre el pueblo de Israel y es que en todas las naciones del mundo, todos los judíos y mucha gente como nosotros que no somos judíos, estudian bajo una misma directriz. En las escrituras tienen unos pasajes y unas porciones que se estudian semanalmente para ir todo el mundo en el mismo espíritu. Todas las comunidades judías del mundo leen una porción de la Torá, lo que en hebreo se conoce como parashá. Parashá significa porción. La Biblia está partida, especialmente los 5 primeros libros de la Biblia que son conocidos como la Torá, está particionado, está dividido en 54 partes. Cada una de esas partes se llama parashá. Esta porción, parashá, tiene un nombre. ¿Cuál es? Se llama Lej Lejá. Lej Lejá. La parashá Lej Lejá. ¿Por qué se llama la parashá Lej Lejá? Porque el pasaje donde comienza la parashá es Génesis capítulo 12, verso 1. Y allí en hebreo, cuando en español dice, el Señor o el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra. El texto hebreo dice, Vayomer Adonai el Abraham Lej Lejá. Entonces la expresión Lej Lejá es la que le da el nombre a esta porción de la Escritura. Y esta porción que se llama Lej Lejá va desde Génesis capítulo 12, verso 1, hasta Génesis capítulo 17, versículo 27. Es decir, arropa 5 capítulos de la Escritura que hemos leído durante esta semana, la gran mayoría de nosotros. Quiero que miremos la primera parte de esa porción de las Escrituras. Yo lo invito para que vaya a Génesis, si tiene Biblia, a Génesis, en hebreo Bereshit, capítulo 12, versículos 1 al versículo 3. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. ¿Estamos? Y el que no tenga Biblia me dice, para mandarlo a comprar una. Dice así, dice, el Eterno había dicho a Abraham, tenga en cuenta que aquí están hablando de Abraham, no de Abraham, que su nombre aquí no había sido cambiado. Abraham. La versión tradicional que ustedes tienen en la mano dice, vete de tu tierra. La versión hebrea dice, Lej Lejá me'artzejá, que significa, vete por ti de tu tierra. Vete por ti de tu tierra. Dice, de tu parentela o del lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa porción es bien importante y creo que tiene una riqueza impresionante porque esa bendición que está allí y ese llamado que está allí es el llamado nada más y nada menos de Abraham. O de Abraham en ese momento. Una persona que se convierte en el centro del plan de redención, o por lo menos en él está la base de la redención del pueblo de Israel y de nosotros. Diga conmigo, de nosotros. Si usted
tiene un conocimiento al menos básico de la Escritura ha escuchado el nombre de Abraham. ¿Sí o no? Abraham. Abraham es reconocido como padre de 3 grandes religiones que se dicen monoteístas: judaísmo, cristianismo y del islam también. No es cualquier cosa. Si usted analiza la Escritura, toda la Torá, aquí en Génesis, cuando comienza la instrucción, la enseñanza bíblica, comienza con los inicios. Todo es un resumen para terminar llegando a este capítulo, para que nos encontremos con este personaje, de donde surge la nación de Israel y donde se desarrolla todo el plan de Dios para ese pueblo especial, ese pueblo escogido, y que desde ese pueblo pueda venir bendición para toda la tierra. Así que es bastante importante esa escritura, es bastante importante esta parashá. Podríamos decir que, yo me atrevo a decir que Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, el único sentido que tiene es darle el preludio a la situación para terminar revelando aquí la historia de este hombre, donde se desprende todo lo demás. Ese pueblo de Israel, que ha dado tanto que hablar al mundo entero, surge de los lomos de este hombre que se llama Abraham. Entonces, esta porción de la escritura, ya decía, se llama Lech Lechá, porque allí el texto dice, vete de tu tierra. Las versiones tradicionales traducen vete de tu tierra, ¿sí? En las versiones hebreas, por ejemplo, la versión de Rashi de la Torá dice, vete por ti. Y eso parece como que redundara, pero no redunda. Y más adelante vamos a ver por qué no. Y aquí la Torá, en este primer versículo, donde dice, el Señor, el Eterno, había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o vete por ti de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Nos presenta el primer mandamiento, el primer precepto, el primer mandato, la primera orden que aparece escrita respecto a este personaje que se llama Abraham. Sin embargo, no nos dice nada en cuanto al proceso que lleva a Abraham a descubrir al Creador. No hay nada atrás que nos diga acerca de cómo era la vida de este hombre. La Torá escrita, la ley escrita, esto que está aquí en Génesis, lo que usted conoce de la Biblia escrita, no dice nada acerca de Abraham. ¿O alguien sabe? ¿Ha leído algún versículo que diga quién era, de dónde viene, cómo comía, cómo vivía, a quién adoraba, cómo servía? No aparece nada de eso escrito allí. Solo dice quién era su padre y dice aquí el llamado que Dios le hizo para que saliera de la tierra de su padre y de su familia. Y en este capítulo, este mandato, Abraham aparece como una revelación de Dios. Dios se le reveló a Abraham. Sin embargo, lo que la Torá no especifica, la Torá escrita, lo encontramos en la tradición oral de Israel. Para los que no saben, Israel considera que hay esta palabra escrita y hay una tradición oral que se fue enseñando de boca en boca, una historia que el pueblo judío a través de los siglos ha preservado. Y lo que no está escrito aquí se entiende y se explica a través de esa tradición oral y a través de documentos que se conocen como los midrashim. Los midrashim son enseñanzas de los sabios judíos a través de la historia, donde explican pasajes de la escritura y donde ellos tienen una visión y discuten acerca de qué significan las cosas de la escritura con base a la tradición de Israel. Entonces, los comentaristas de la escritura en el mundo judío usan la tradición oral para explicar qué sucedió en ciertos casos. Algún día yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, la Biblia dice que, Adán tenía un hijo que se llamaba Caín y otro Abel. Y dice que Caín y Abel presentaron ofrendas, ¿se acuerdan? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez de dónde ellos aprendieron que hay que presentar ofrendas? ¿Dónde ellos aprendieron eso? La Biblia todavía ahí no hablaba de las ofrendas. Ya cuando la legislación del Sinaí es que más que todo Dios dice, ok, me pueden dar ofrenda de esto, de esto, de esto. ¿Cómo es que Dios le pide ofrenda a ellos ahí? ¿Sí? La tradición oral que había desde Adán ya venía enseñando que debía ofrendarse a Dios. ¿Ok? Entonces, los comentaristas dicen cosas acerca de esto, pero todavía no quiero llegar allá acerca de lo que pasó con Abraham. Pero quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Nehemías, capítulo 9, verso 6 al verso 8. Tiene que estar piloso con la Biblia porque cuando estudiamos aquí, estudiamos con la Biblia. Dice así Nehemías 9, del 6 al 8. Nehemías está en la Biblia. Está cerca de Esther, un poco cerca de los Salmos. Dice, Nehemías capítulo 9, verso 6, dice, solo tú, Hashem, o solo tú eres Hashem, o solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos.
con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Este escritor está enseñando aquí que hay un solo Dios. ¿Sí se da cuenta? Dice el verso 1 comenzando: tú solo eres Hashem, ¿ya? Tú solo eres Dios, tú solo eres el Todopoderoso. Hay uno solo que se llama así, el Eterno. Y dice que Él hizo los cielos y la tierra, con toda la complejidad, con todo el ejército de los cielos, todo lo que está creado fue hecho por un solo Dios. Y dice que todas las cosas, dice aquí, tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, y eso está hablando de los ángeles, y está hablando de las estrellas, dice, te adoran. Y luego aparece el verso 7, dice, tú eres, oh Hashem, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre como Abraham. Dense cuenta que hay un cambio allí. Hay una letra de más. En el hebreo aparece una letra de más que se llama Hei, que viene siendo la letra H que usábamos nosotros en español. Eso no crea que es porque hay una escritura y se equivocó la persona y puso... No. Un tiempo, al principio de mi caminar espiritual, yo pensaba que esos dos nombres eran lo mismo. Es decir, Abraham y Abraham, que no había mucha diferencia. Entonces, pero luego me di cuenta cuando ya estaba un poquito más crecido que esa H tenía un significado y que era que Dios le había cambiado el nombre. Aquí entonces dice, tú eres, oh Eterno, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Verso 8, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, porque eres un sadik, ¿verdad? Y si uno mira esto así de rapidez, logra ver que en el versículo 7 Abraham es llamado por un acto casual de elección. Dios lo llamó y listo, ¿verdad? Pero en el verso 8 dice algo interesante, dice que el Eterno halló fiel su corazón delante de él. Diga conmigo, fiel. La palabra fiel que aparece allí en el hebreo es la palabra amam, que es de donde viene la palabra amén, ¿sí? Una persona que es fiel o que tiene, bueno, también esta es la raíz de la palabra emuná, la conocen, ¿verdad? Emuná, que significa fe obediente, que significa también fidelidad, firmeza en obedecer a Dios. No significa la idea tradicional griega que ha sido enseñada en el cristianismo de pensamiento positivo, de yo digo una cosa y se me va a dar por arte de magia. Fe en hebreo es emuná, que significa fe obediente, es decir, es la acción de confiar en Dios, pero confiar en base a su palabra y obediencia a su palabra. Eso difiere un poco el concepto tradicional que se tiene acerca de la fe. La gente dice, no, cree que las cosas se te van a dar y se te van a dar. Pero muy pocas personas dicen, tienes que aprender a ser obediente a la palabra y ser fiel a Dios para que se te den las cosas. Por eso es que mucha gente se frustra porque dice, oye, pero yo tengo mucha energía y yo oro a Dios y le digo, Señor, dame esto y dame aquello. Y las cosas no se le dan. Y dicen, pero es que yo confío en Dios. El asunto es que en la Biblia, la fe bíblica y la fe hebrea no solamente se basa en creer con una fe racional, de sí, pienso positivo y se me van a dar las cosas. Yo necesito estar conectado en fidelidad y ser firme con Dios y caminar en firmeza a la palabra de Dios. Hay un pasaje en el libro de Éxodo en donde está la guerra de Amalek, ¿se acuerdan? Cuando Moshe tenía las manos arriba y tenía unos discípulos que lo estaban ayudando. ¿Sí se acuerdan? Tenía las manos así. En la Biblia dice que tenía las manos arriba firmes. En hebreo dice emuná, firmes. Una persona firme y fiel a la voluntad de Dios es conocida en hebreo como ma'amín. Ma'amín. Ma'amín es una persona fiel. Abraham era una persona fiel. Un hombre con emuná, un hombre con fidelidad. Un hombre que decidió mantenerse firme ante el Creador. Pero, ¿qué significa en sentido más amplio eso? ¿A qué se refiere esto de la fe? ¿En qué fue fiel él? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham sea reconocido en este libro que leímos como Nehemías como un hombre fiel, que Dios halló en él un corazón fiel? Bueno, quiero decirle que el Rambam, Maimónides, uno de los rabinos y comentaristas más importantes en el judaísmo, basado en el Talmud y en los Midrashim, presenta a Abraham como el hombre que le puso freno a un proceso de idolatría y de paganismo que había empezado desde el comienzo de la historia bíblica. Rambam
en su libro que se llama Mishneh Torah, en la sección que se conoce como Leyes de Idolatría, en el capítulo 1, dice lo siguiente, escuche. En los días de Enosh, los seres humanos habían caído en un gran error y el consejo de los hombres sabios de la generación se convirtió en necedad, como sigue pasando hoy. Los consejos de los sabios terminan siendo necedad para la gente. Dice, y este había sido el error de ellos. De momento que Dios, dijeron ellos, ha creado estos astros y esferas para regir el mundo y los ha colocado en las alturas y les ha inferido honor, ya que ellos están al servicio de Él, ellos son merecedores de loores y gloria y esta es la voluntad de Dios, bendito sea Él. Cuando esta idea se apoderó de sus mentes, empezaron a construir palacios en nombre de los astros y a acercar sacrificios y adorarlos para obtener la gracia de Dios. Miren cómo entiende el Rambán que comenzó la idolatría. La idolatría comenzó como un acto en el que la gente comenzó a dar honra a los astros por su belleza, por todo lo que representan. Y entonces comenzaron a construir palacios y cosas y a hacer sacrificios para adorarlos para obtener la gracia de Dios. Y ese principio de idolatría sigue existiendo en todos los ámbitos de la idolatría. Mucha gente no idolatra porque yo me postro aquí ante esta imagen, ante esta virgen o ante este palo o ante lo que sea porque yo tengo un corazón malo. Sino que yo a través de esa persona o a través de esa foto o a través de ese lo que sea, yo estoy dando honor a Dios. La idolatría es muy sutil porque la idolatría te hace a veces pensar que tú puedes obtener la gracia de Dios dando honor, culto a otras cosas que no son Él. Y eso ha ocurrido muchas veces en la historia. Dice el Rambán en su libro, dice, cuando esta idea se apoderó de sus mentes, empezaron a construir palacios en nombre de los astros y a acercar sacrificios y a adorarlos para obtener la gracia de Dios, de acuerdo a esa perversa noción. Y esto había sido la raíz de la idolatría. La idolatría fue apoderándose de todas las mentes en las generaciones sucesivas hasta que nació la columna del universo, que es Abraham, nuestro patriarca. Cuando hubo crecido este coloso, empezó a reflexionar hasta que a la edad de 40 años reconoció a Abraham a su creador. De acuerdo a estas fuentes judías que están basadas en la tradición oral de Israel milenaria, se puede entender que la elección de Abraham no había sido algo así casual, que yo lo elegí porque lo elegí y lo llamé porque sí, sino que se debió a la poderosa fe que Abraham descubre y que lo llevó a rechazar con todo su corazón la idolatría y el paganismo que había venido rigiendo el mundo hasta ese tiempo. Y eso es muy interesante porque esto pone una base importante en cuanto a lo que significa fe para un judío. La fe para un judío no es solamente la idea de confiar en el Ser Supremo y saber que Él puede hacer cosas, sino que implica también acciones que lo hacen a uno acercarse a ese Dios y alejarse de todo aquello que podría contaminar la relación única que debe tener uno con ese Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, esta fe de Abraham, nuestro padre, es una fe que consiste en que él decidió seguir a Dios. De acuerdo a la tradición, dicen que Abraham, obviamente él había sido idólatra, sus padres eran idólatras, venían de Ur de los Caldeos, ganaban de la idolatría, tenían negocios con la idolatría. Su papá tenía una venta de muñequitos, ¿ya? De aquel tiempo, su época. Ellos han cambiado de nombre a través de los tiempos, pero siempre han existido. Y la tradición dice que el papá de Abraham era un idólatra totalmente. Y él creció en ese ambiente. Pero que viendo precisamente las estrellas y las cosas, comenzó a reflexionar y comenzó a pensar y le llegó la idea de que tenía que haber un creador sobre todas esas estrellas. Tenía que haber uno que mandaba sobre todas esas constelaciones, sobre todas esas cosas. Y él tuvo un encuentro con Dios. Rechazó de la idolatría en todas sus formas y entonces allí comienza su relación con el Creador y por eso se constituye en el padre del monoteísmo puro. Y quiero decirle una cosa, hay monoteísmo y hay monoteísmo puro. Hay religiones que se declaran monoteístas, hay sectas que se declaran monoteístas, pero dicen que Dios es 7, que Dios es 8, que Dios es 3, que Dios es 5, que Dios es 4, que Dios tiene diferentes manifestaciones, pero que es un solo Dios. Abraham no tenía ninguna de esas nociones. Abraham creía que había uno solo en el cielo, que manejaba todas las cosas en el cielo y en la tierra, y se aferró a eso, y esa fue su enseñanza a través de los siglos. Esa es la enseñanza que sostiene el pueblo judío hasta el día de hoy, la fe monoteísta verdadera, donde Dios no se subdivide en ninguna parte, Dios es uno y único. ¿Me está escuchando?
Cuando uno dice soy hijo de Abraham, debería tener en mente que Abraham creyó en un solo Dios. Uno que es indivisible, uno que no se puede dividir, que no tiene varias sustancias, que tiene una sola. Uno que está arriba en el cielo y a la vez abajo en la tierra. No puede estar arriba y de repente dejar una parte aquí en la tierra. Un Dios incorpóreo, un Dios totalmente espíritu, como lo enseñó el maestro Yeshua cuando dijo, Dios es espíritu y anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan? Dios anda buscando adoradores que le adoran en espíritu, porque Él es espíritu. Si ustedes le hablan de alguien que es Dios y no es espíritu, sino que tuvo carne, tuvo hueso, tuvo cosas de esas, no es Dios de acuerdo al monoteísmo absoluto bíblico. ¿Me estoy haciendo entender? Abraham tuvo esa comprensión. Y escúcheme, los que somos hijos de Dios estamos llamados a hacer lo mismo que Abraham. Y hoy por hoy existe idolatría de todas las formas posibles. Pero estamos llamados a darle la espalda a todo eso y a vivir fieles a un solo Dios, cueste lo que cueste. El Dios de Abraham. Hoy en día hay culto a los ídolos. ¿Ustedes lo conocen? Gente que se postra y adora algún muñeco de madera, otros de cerámica, otros hay de oro, se les tiene como lo quiera, en el material que usted quiera. Pero no solamente hay culto a ídolos, también se han desarrollado dogmas, doctrinas y enseñanzas que han llevado a personas que practiquen la idolatría y ellos ni siquiera se dan cuenta que son idólatras. Porque arrastran dogmas que vienen de religiones y de cosas falsas y terminan adorando a quien no deben adorar por ignorancia. Pero ha llegado el tiempo y estamos en ese tiempo en el que Dios ha querido revelarse una vez más como Dios uno y único, como el Dios de Abraham, y necesita y quiere que usted y yo, que somos llamados también hijos de Abraham, aprendamos a vivir sin idolatría en nuestras vidas. Amén. Gracias al Eterno, en esta comunidad hemos erradicado las formas de idolatría que habíamos aprendido inconscientemente, y si usted está dispuesto y quiere seguir la fe de Abraham, estamos dispuestos a guiarle y a enseñarle, y en su momento le explicaremos todos los detalles con respecto a esto para que usted sepa qué significa ser un idólatra de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la enseñanza del pueblo de Israel. Ahora, no solamente hay dogmas religiosos que nos enseñan idolatría, sino que hay ídolos de todas formas. Hoy en día, por ejemplo, hay culto al cuerpo. El culto al cuerpo es una religión, es una fe. Yo creo que hoy en día, precisamente, yo he estado viendo, y no me parece que sea malo, pero los extremos son malos, pero he visto que hay un auge profundo del tema de los gimnasios. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Que hay gimnasio en todas las esquinas. Y si fuera porque, bueno, vamos a hacer ejercicio para cuidarnos y alimentarnos bien. Pero una gran cantidad de personas hoy van al gimnasio porque entran en esta dinámica de la competencia en este mundo, ¿verdad? Para ver quién tiene mejor cuerpo, quién tiene más barriga. Yo tengo más barriga y me los gano casi a todos. Es mentira. Y viven como en una competencia y no se dan cuenta, pero eso se convierte para ellos en un ídolo. Y la gente se vuelve narcisista y se la pasan todo el día pegados al espejo, miran por todos lados y viven pendientes de cómo está su cuerpo. Pero se les olvida de cómo está su espíritu, cómo está su ser interior. Lo más importante se les olvida. Yo conozco gente que tiene la facilidad de levantarse a las 3 y 4 de la mañana para hacer ejercicio y que son creyentes, pero no tienen ese mismo poder para levantarse a leer un versículo de la Biblia, a orar, a clamar a Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es tan fácil darle culto al cuerpo, enamorarse de uno mismo, hacer una estatua, monumento a uno mismo? Y le cuesta darle verdadera adoración al Padre. Ahora, si la gente orara y luego se fuera a hacer los ejercicios y las cuestiones, de pronto las cosas serían diferentes. Si la gente no dejara de venir a la congregación a reunirse, a aprender, a compartir, a estar en comunión con Dios y con nosotros y con la gente, y no dejaran de verse un partido, o no dejaran de ir al gimnasio, no dejaran de hacer otra cosa, para estar con Dios, las cosas serían diferentes. Pero es más fácil eso, es más fácil estar pendiente de cuidarse el cuerpo, porque eso además se convierte como una especie de droga. Y hay gente que ha caído cautivo bajo ese culto al cuerpo, culto al dinero, culto al sexo. Hoy
se erigen los monumentos al sexo por todos lados. Por eso ustedes ven que hoy se defiende en todas partes la homosexualidad, el transexualismo, todo ese tipo de cosas que han ido surgiendo y que cada día cogen más fuerza en el mundo. La gente les da culto a eso. Pero el llamado que tenemos nosotros, queridos hermanos, es a ser fieles como Abraham fue fiel. Y nuestra fidelidad al Eterno implica derrotar todo aquello que el Eterno nos muestre que es idolatría para sacarlo de nuestro corazón y erradicarlo completamente. Amén. Usted y yo deberíamos constantemente hacernos un autoanálisis y mirar qué hay en mí que se ha vuelto un ídolo para mi vida. ¿Hay novios que se vuelven ídolos? ¿Hay hijos que se vuelven ídolos? ¿Hay amigos que se vuelven ídolos? ¿Hay deportes que se vuelven ídolos? ¿Hay deportistas que se convierten en un ídolo para más de uno? Y yo sé que aquí hay un poco apasionados por el fútbol y me miran así como gallina mirando sal. Pero no, el problema no es el fútbol, el problema es lo que uno hace con las personas y con esa religión. Para mí el fútbol es una religión que tiene ídolos, que tiene dioses, que tiene alabanzas, que tiene un lugar donde se reúnen para hacer culto, tienen alabanza, tienen una pasión profunda de la gente por sus dioses, que no la demuestran a veces por el Dios de la Biblia, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que yo creo, y no voy a satanizar el fútbol ni los demás deportes, todos los deportes generan pasiones y hay gente que le gusta el deporte y me parece bien. El asunto es eso. Yo, por ejemplo, cuando llego a la casa de un hermano en el Mesías y llego a su cuarto y tiene foto de Cristiano Ronaldo y camisa de Cristiano Ronaldo y los tacos de Cristiano Ronaldo y le miro al celular y tiene el escudo de Cristiano Ronaldo y entonces yo digo, este man, ¿qué, mano? Mírenlo para ver si tiene un versículo siquiera en el celular. Todo es de Cristiano Ronaldo o de Messi. Y yo lo he visto aquí peleándose por Messi. Yo espero no volverlos a ver más pelearse por Messi, ni por el Real Madrid, ni por nadie. Nunca les han dado un plato de comida a ninguno de ellos ustedes, pero se pelean por ellos como si fueran sus papás. Está bien, juegan fútbol, vean fútbol. A mí me gustan otras cosas más que eso. Y la verdad es que hasta bueno sería que se volvieran deportistas, pero que no hagan culto a eso. ¿Me estoy haciendo entender? No hagan culto. Uno tiene que examinarse. A veces estas personas se vuelven un culto para uno. El otro día un muchacho sincero me decía a mí, yo me di cuenta, la cama la mandé a pintar con las cosas del Real Madrid, creo que fue. Cosas del Real Madrid, los colores del Real Madrid, camisa del Real Madrid, todo el Real Madrid. Y él me dijo a mí, un día fui a orar, a arrodillarme, y sentí que el Espíritu me dijo, Real Madrid es tu Dios. Y Baruch Hashem, ese recibió la revelación como Abraham Avinu. Parece mentira y da risa, pero creamos ídolos. ¿Te llamas Benei Abraham o hijo de Abraham por la fe? Estás llamado a erradicar toda forma de idolatría. Esta parashá nos está diciendo, esta porción de la Escritura nos está diciendo, erradica toda forma de idolatría en tu vida. Para otros la idolatría es la plata, el billete. Viven para hacer dinero y no es porque sean ricos. Viven para hacer dinero porque viven en función del dinero y el dinero nunca les alcanza porque no han aprendido a soltar el dinero, porque no son generosos. Sienten que si se les va el dinero de las manos se les va todo y hacen del dinero un ídolo y no se dan cuenta. Y así muchas cosas más podemos hacer en nuestra vida. Para tener en cuenta algo aquí, de un paréntesis dentro de la enseñanza, yo quiero decirle que nosotros tenemos una declaración de fe. Tengo que subirla a la página web. Muchos de ustedes conocen por las enseñanzas que damos en los Beit Shalom y todas estas cosas, saben de qué se trata o qué cosas creemos en esta comunidad. Pero en nuestra declaración de fe, los dos primeros puntos son estos y se los voy a decir para que los tengan en mente. Creemos que hay un solo y único Dios, no dos, ni tres, ni cuatro. Bendito sea su nombre. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de Yeshua, de Jesucristo. ¿Ustedes saben que Jesús tiene un Dios? A quien adora, a quien ora, a quien busca, a quien todo. Y dice, este Dios es creador y sustentador de todo lo que existe, quien da vida a todos y alimento y a todas las cosas. Y la segunda declaración de nuestra declaración de fe, segunda párrafo dice, creemos que este solo y único Dios verdadero es espíritu viviente, eterno, invisible. Diga conmigo, invisible. Invisible, para que no se le olvide, que no se puede ver. Esto nunca se me va a olvidar. Pero Lluvia, mi hija, cuando estaba más pequeña, sacó esta conclusión abrámica. Si hay alguien que es adorado como Dios y se pudo ver, no es espíritu. Y si no es espíritu es porque no es Dios. Parece tonto de una niña pequeña, pero esa es una conclusión que nos la han sacado muchos teólogos en el mundo. Este Dios eterno, invisible, creador único y sustentador único de su creación, es indescriptible, soberano e incorpóreo. Si usted escucha que alguien tiene cuerpo y luego se volvió espíritu, o tuvo cuerpo
o tuvo espíritu y después se volvió cuerpo humano, no es Dios según la Escritura. No tiene ni principio ni tiene fin, que siempre ha existido, existe y existirá. Antecedió a todos los seres, incluso a los primeros, y que tiene dominio de todo para su gloria. Dios, antes de la creación de todas las cosas, estableció cosas. Nos enseña en la Biblia que antes de todas las cosas estableció al Mesías mismo. Estableció el trono de la gloria, estableció, ¿qué más? El Geinon o el infierno, el lago de fuego. Estableció el paraíso, el Gan Edén. Estableció el Kiseh HaKavod, el trono de la gloria. Son 7 cosas que estableció desde antes de la fundación del mundo. Pero Él es antes que todas esas cosas. Amén. Todo lo demás fue creado, todo lo demás surgió, todo lo demás puede venir siendo una emanación de Él, pero no puede ser Él mismo. Hay un solo Dios que no depende de nadie ni de nada para poder existir. ¿Está de acuerdo conmigo? Para que lo tenga en cuenta y para que no se lo olvide. Siguiendo con la parashá Lech Lecha, en el mismo versículo que leímos ahorita dice: el Eterno había dicho a Abraham, vete por ti de tu tierra. Vete por ti, o Lech Lecha. Lech Lecha se puede traducir de varias maneras. Significa vete por ti, significa vete por ti mismo, significa vete por tu cuenta. Como quien dice, vete solo, ¿ya? Significa vete por tu propia causa y significa vete por tu propio bien. Y eso me llama la atención. Dios le dijo a él, vete, pero no cualquier vete. Él está diciendo a él, independientemente de la gente que te rodea, de tus familiares, de tu papá, de tu mamá, de tu cultura, de tu cosa, vete. Yo te estoy llamando para que tú vivas de una manera diferente y vete. Y me llama la atención la forma de traducir vete por tu bien, porque me gusta eso. Es como Dios está dándose cuenta que de alguna manera Abraham, donde se encuentra, está limitado. Pero le dice, vete por ti mismo, vete por tu bienestar, porque sabía que podía estar mejor ahora, que si obedecía a Dios y que si dejaba todo lo que Dios le estaba diciendo que tenía que dejar, iba a estar en mejores condiciones que lo que pudo haber estado con todo lo que su padre tenía y con todo lo que su familia tenía. Y sabes, algunas veces nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que tienen un valor importante y que nos aferramos a ellas. Y sin embargo, Dios nos tiene que decir muchas veces a nosotros, si quieres seguirme, vete por ti mismo. En cierta forma también le estaba diciendo, vete usando tu fuerza. Estaba diciendo, yo no lo voy a hacer por ti. Yo no te voy a sacar de ahí. Tú tienes que salir de ahí. Vete. Y esto es algo que mucha gente tiene que entender. Yo conozco gente que ha aprendido con nosotros acerca de todas estas cosas y está en un lugar donde sabe perfectamente que está cometiendo idolatría y todavía están esperando que Dios les hable, le diga cuándo salir de allí o que Dios los saque. Dios simplemente te dice, como le dice a Abraham, vete por ti mismo, vete. Muchas cosas Dios puede hacer en donde no te necesita a ti, pero muchas otras solamente te deja a ti la responsabilidad para que tú tomes la decisión y camines hacia adelante y sigas su voluntad, sin necesidad de que venga un rayo del cielo que te diga, sal de ahí, chivito, chivito. ¿Ya? Así pasa uno cuando uno está pecando, cuando uno está cometiendo cualquier tipo de cosa, cuando está metido con una novia que no debería, cuando está enredado con un tipo que no debería, cuando está metido en un negocio que no debería. Uno sabe que no está bien y de repente uno está esperando es que le caiga un rayo del cielo o que haya una luz que pueda haber en el universo o letras hebreas en el infinito que le digan Lech Lecha. Dios muchas veces no hace eso, simplemente te dice vete, obedece y Dios puede ayudarte. Pero lo que da a entender esto no fue que Dios le dijo, bueno, ahora me meto dentro de ti y salgo a caminar. Vete tú, Abraham. Dígale a su vecino, vete por ti mismo. Fue por su beneficio. Qué bueno es eso. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Dios cuando nos saca de un lugar y nos lleva a otro lugar es para bendecirnos. Amén. Sino que a veces nosotros nos aferramos a la empresa, nos aferramos al jefe, nos aferramos a la gente. Y Dios te está diciendo, bueno, tienes que salir de aquí, de esta empresa, pero Señor, y voy a quedar desamparado. Váyase. Y es porque Dios tiene algo mejor, ¿ya? Si usted ha metido hoja de vida y no le han salido en el lugar que usted quería y está pegado, que es ahí donde tiene que salirle, Dios le dice, vete por ti mismo. Hay un mejor lugar para ti. Entonces, yo quiero que vayamos un momentico y leamos esto porque es importante. En Génesis 11:31, que es exactamente el capítulo atrás, dice... Génesis 11:31 dice, tomó Taré a su hijo Abram y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abram. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Abraham había llegado con su padre hasta Harán, pero ya habían salido de Ur de los Caldeos. Habían salido de allí. Pero Dios le sigue insistiendo, vete.
O sea, como quien dice, todavía no has llegado donde yo quiero que llegues. Pero quiero hacer énfasis ahí en ese mismo versículo que leíamos ahorita, el 12:1, dice, vete de tu tierra. En hebreo dice, de tu tierra. Lech lecha me'artzeja. Vete de tu tierra. Y aquí me hice la pregunta con respecto a ese versículo que leímos ahorita. ¿Acaso no había salido ya Abraham de su tierra junto con su padre y se había marchado a Harán, según el versículo 31 que está anterior? Entonces algunos maestros, estuve mirando, algunos maestros entienden que lo que quiso decirle el Eterno era que se alejara aún más de donde estaba y que dejara la casa de su padre. Él estaba en Ur y caminaron, salieron de allí, pero llegaron a Harán y ahí se quedaron. Sin embargo, Dios aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra. Como que dice, todavía estás en ese territorio, tienes que ir más allá, ¿ya? Y de acuerdo a los sabios, dicen que el Eterno le dio 3 órdenes a Abraham. Número 1, que dejara su tierra. Como ya no estaba en Ur, sino en Harán, significaba que se alejara más de aquella tierra. Número 2, que dejara su parentela. Él había dejado a sus tíos, sin embargo, todavía andaba por ahí con Lot, ¿se acuerdan? Que era sobrino, primo. Y dice que dejara la casa de su padre, como realmente sucedió. Y llámame la atención eso, que la enseñanza básicamente aquí tiene que ver con dejar. Repita esa palabra conmigo, dejar. Abraham entra en la historia de la fe mediante actos de renuncia, de dejación, no dejación de las armas. Pero sí tiene que renunciar, tiene que dejar cosas. Y este dejar o esta renuncia no era de algo que él quería, no era su voluntad, digamos así, sino porque era un mandato divino, ¿ya? Para él en ese momento. Vete, deja a tu familia, deja la ciudad donde estás, deja todas esas cosas allá y mira dónde vas a llegar. Y debemos aprender, hermanos, de esto, que no puede existir una verdadera fe o una emuná real, una fidelidad a Dios y a su palabra real, si no estamos dispuestos a dejar y a renunciar a algunas cosas que son costosas en nuestras vidas. Los que de verdad viven de acuerdo a la fe de Abraham, les toca dejar cosas que le cuestan. Abraham tuvo que pagar un precio alto, tuvo que dejar su país, tuvo que dejar su tierra natal, tuvo que dejar a su familia. Yo no te estoy diciendo ahora, hermano, vete de tu casa. Si tú eres un mantenido y tienes que trabajar y estás flojo y no has buscado trabajo, no has metido de medida, entonces el Señor te está diciendo, vete de tu familia. Pero no siempre Dios te va a decir, vete de tu familia, porque sería que Dios entonces ahora no quiere la familia. Pero en este caso muy particular, Abraham tenía una familia muy especial y una familia idólatra, y Dios quería comenzar a hacer con él una nueva familia en el mundo entero. Tenía un plan mucho más grande. Y sabes una cosa, cuando los planes de Dios se aparecen, aunque tu familia es muy grande para ti, los planes de Dios son más grandes que la familia tuya y que la familia mía. Y hay momentos en la vida en que Dios nos dice a nosotros, tienes que dejar, tienes que abrirte, tienes que soltar eso. El reino de Dios funciona así. Por eso es que Yeshua exigía a sus discípulos la renuncia de todas las cosas, de sus intereses, para vivir para el reino de Dios. En Mateo capítulo 10, verso 37 al 39 dice la escritura, Yeshua le dijo a sus discípulos, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Es lo mismo. Yeshua como Mesías, siguiendo el ejemplo del Padre, a sus discípulos le hace una exigencia que es la exigencia que Dios le hace a todos sus siervos fieles. Deja tus intereses personales. Deja lo que más te importa si eso te quita el lugar que yo tengo en tu vida. Si eso te quita el lugar que tú tienes en el reino de Dios, déjalo, abandónalo. En Mateo 16, 24 dice aquí, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, otra vez, ya se lo había dicho en el capítulo 10 y volvió y se los dijo aquí, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra versión dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará al hombre a cambio de su alma? Entonces, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Es la voluntad de Dios que nosotros, cuando hay algo, por más importante que parezca, pero nos quita la mirada del reino,
Dios nos dice a nosotros que tenemos que apartarnos de allí. Yo no sé de qué cosas tengas que apartarte tú. Yo no sé qué decisiones tengas que tomar. Yo no sé hoy cómo va a sonar esa palabra, esa expresión en tu mente. Lej leja, vete, deja, renuncia. Yo no sé a qué tienes que renunciar, pero quizás tengas que renunciar a algo. Quizás tengas que renunciar a algún vicio que está interrumpiendo que la obra de Dios se desarrolle en tu vida como debe ser. Quizás tengas que romper con una mala costumbre que tienes. Quizás tengas que romper con unas amistades que no te hacen bien. Quizás tengas que romper incluso sanamente con familiares que aunque quieres lo demás, se convierten en un fastidio en tu vida y no te dejan vivir tu fe como deben serlo. Y quiero que me entiendas. A veces uno tiene primos, gente que uno quiere mucho. Vamos a pegárnosla el sábado en la noche y tal. ¿Sí o no? Son primos de uno, no los quiere. ¡Ay, primo! Pero esos primos que tú quieres los puedes querer. Pero cuando ellos te invitan a sinvergüenciar, cuando te dicen que vayas con ellos a tomar trago, a bailar, a hacer cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios, tú tienes que decirle, primo, chao. Novia, chao. Novio, chao. Porque yo tengo que seguir lo que Dios me está diciendo en su palabra. Hay mucha gente que tienen sus primos, sus primas, sus amigos que les detienen de que sirvan al Eterno, de que sirvan a Dios y los tienen atrapados. Yo conozco muchas personas que siempre tienen la misma excusa de siempre. Y a veces el enemigo de nuestras almas usa a ciertas personas para que nosotros no caminemos en la fe. Porque nos producen temor, porque nos quieren apartar, por lo que sea. Yo tuve una novia y esa novia, yo recién conocí al Señor, decidí consagrarme para Él. Y pasaron varias cosas allí, yo renuncié a las cosas que pasaban con esa persona. Y hubo un momento en que ella me dijo, ven acá, yo quiero hacer eso que tú haces, yo quiero meterme en esa película que tú estás y tal. Porque ella quería estar conmigo. Y hay gente que quiere estar contigo, entonces quieren estar con el Dios que tú estás de parapeto, porque en realidad lo que quieren estar es contigo. Se disfrazan de creyentes. Y siempre que yo le decía, vamos a la reunión, tenía un primo que quería llevarla, era para el club, que quería llevarla para todos lados. Y la mamá de ella le daba plata al primo para que la sacara para todas partes. Y ella siempre tenía una excusa. Yo le dije, así no podemos seguir. Yo demoré con esa chica alrededor de unos 4 o 5 años. Y con todo el dolor de mi alma me tocó decirle, vete con tu primo, vete con tus cosas. Yo tengo algo que hacer para el reino de Dios. Yo creo que si yo no hubiera salido de esa relación, yo hoy no podría estar aquí con ustedes. Estuviera con el primo. Hay cosas que cuestan, pero tenemos que aprender a tomar decisiones. Según Isaac Abarbanel, un sabio también comentarista bíblico, Abraham tendría que separarse y alejarse de los factores que podían impedir la realización plena de su fe. O sea, la fe de Abraham no hubiera llegado al 100% donde llegó si Abraham no se hubiera separado de aquellas cosas que podían impedirle esa realización plena de su fe. Dice Barbanel, el lugar natal que implica dejar aún más a personas amigas, y eso es parte de la prueba. Entonces, mis hermanos, pregúntese, ¿qué cosas tengo que dejar para poder ver las promesas de Dios en mi vida? Ahí vienen unas promesas bien poderosas, que podíamos hacer una sola enseñanza solo de las promesas, de las 7 promesas que Dios le dio a Abraham. Léalas en su casa. Pero la gente quiere las promesas, pero no quiere renunciar. La gente quiere el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, pero no quieren renunciar, no quieren sacrificar, no quieren negarse a sí mismos para que Dios aumente su vida, su presencia, su obra y sus promesas en su vida. No funciona así, hermanos, en el reino. La vida de la fe verdadera, la fe genuina, implica renuncias. Y a veces renuncias a todo. Nosotros estamos parados aquí porque un día nos tocó renunciar a todo lo que éramos y a todo lo que habíamos adquirido durante años de servicio, años de construir, incluso para Dios, años de estar al lado de gente, de trabajar por personas, de servir al uno y al otro, de hacer muchas cosas. Pero el Eterno nos comenzó a mostrar cosas que nos estaban enseñando que en el lugar donde estábamos íbamos a vivir toda la vida bajo ciertas mentiras y no podíamos quedarnos allí. Y eso implicaba muchas cosas: el futuro económico, la familia de nosotros, los amigos que teníamos, las relaciones que teníamos, de alguna manera el lugar de privilegio que teníamos. Y un día nos sentaron en una silla y nos dijeron: suena bonito todo lo que ustedes dicen, parece verdad, hasta me gusta, pero esa no es la visión que yo tengo. Esa es otra visión. Y ustedes tienen que decidirse si se quedan o se van.
Y bueno, muchas cosas más. Y hubo propuestas de que nos fuéramos para otra ciudad, hacer lo que queríamos hacer con respecto a este trabajo, pero que aquí no lo podíamos hacer. Y yo sabía que irme para otro lugar era que me iban a dejar viendo un chispero en otro lugar. Y entonces yo tenía que escoger. Gracias a Dios que tuve una buena Sara que siguió el camino conmigo y me dijo, tenemos que irnos porque vamos a vivir toda la vida en lo mismo. Y yo creo que yo nací para ser libre y vivir en la verdad. No nací para ser esclavo. ¿Usted? Bendigo al Eterno por todas las cosas buenas que aprendimos. Pero necesitaba pulir un poco más la fe. Y todavía necesito pulir más mi fe. Y para eso me tocó renunciar. Y hoy yo lo digo aquí sabroso y todo lo demás. Pero no es sabroso ver que toda la gente que quisiste y que amaste, que cuidaste, después ni siquiera te podían dar un saludo. Simplemente porque ahora no creías igual a ellos. Y todo el mundo hablando mal de ti. Todo el mundo haciendo la shonjara y dándose fresco en la lengua. Todavía es el día que hay gente que está loco. Y los reto que vengan aquí a mi casa, que vengan aquí a la congregación y que hablemos, compartamos de manera inteligente la palabra y nos demos cuenta quién es el que está loco. No me creo nada, pero sé dónde estoy parado. Sé que estoy parado en el terreno de la palabra de Dios y de ahí no me saca nadie. Así pierda todas las amistades del mundo. Gracias a Dios mi mamá me quiere, mis hermanos me quieren. Gracias a Dios mi suegra me quiere. Gracias a Dios por todo lo que ha venido pasando. Pero si ni mi suegra, les voy a decir una cosa con todo respeto, ni mi mujer me hubiera querido y yo estaba convencido que esta es la verdad de Dios, hecho pa'lante, porque sé quién soy en Dios y qué representa su palabra para mí. Y si usted está convencido de que la palabra de Dios es la verdad, y usted está convencido de que Dios le ha dado luz al pueblo de Israel para iluminar las naciones y que hay cosas que en el cristianismo están mal y que están torcidas y que hay que cambiarlas, y usted está dispuesto a pagar el precio y a renunciar a muchas prebendas y a muchas cosas que usted quiere, Dios lo va a bendecir y lo va a acompañar. Y lo puedo decir con toda tranquilidad. Pierdes muchas cosas, pero consigues cosas mejores. Tengo paz, tengo tranquilidad, tengo gozo en mi corazón y no le debo nada a nadie. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. Que digan, no, que yo le di eso, yo le enseñé eso. Por lo menos de donde salí no me lo enseñaron. Ya le debo a otros sabiduría, entendimiento y luz y revelación. Pero nadie del pasado me puede decir, vea, usted me debe a mí tal cosa. Entonces me siento feliz. Dice el versículo, vete por ti de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Haaret Asher Areja, a la tierra que te mostraré. ¿A la tierra que te qué? Eso está en pasado, en presente o en futuro. Dios no le había mostrado los detalles de por dónde iba el hombre. ¿Sí o no? A Abraham no sabía claramente. Dios no le reveló inmediatamente a Abraham la identidad de la tierra prometida. Y de esa manera dicen los sabios que le causó dolor, un dolor mayor por cada una de las cosas que tenía que dejar. Como quien dice, vete pero todavía no te voy a decir para dónde. O sea, camina pero no vas a saber todavía exactamente para dónde vas a caminar. A veces se siente uno así. Sigue el principio de lo que dice el Pirkei Avot, capítulo 5, verso 22, libro de sabiduría judía. Dice, conforme al sufrimiento es la recompensa. Esto provocaría que Abraham sintiera más aprecio por el lugar al que se dirigía, justamente por el dolor de la pérdida. Escuchen, los escritos apostólicos, especialmente el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es feo. Camine, ¿para dónde? No sé. Tenía que ser muy feo cuando aparecían los paracos, ¿no? Le decían, camine, ¿para dónde? Camine. No pregunte quién es el muerto. Parte de uno mejor, máteme aquí que sé que voy a morirme aquí queda mi casa, lo que sea, sin saber para dónde me van a llevar. Produce más temor, ¿verdad? La circunstancia de no saber para dónde vas a coger. Y parece que uno de los recursos pedagógicos que usa Dios es no revelar desde el comienzo todos los detalles de sus órdenes, de sus mandamientos. Y hay otro ejemplo en Génesis 22:2, cuando Dios le dice a Abraham, le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí
en una ofrenda de ascensión o holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Te lo voy a decir es cuando vayas caminando por allá. O sea, Dios no siempre te muestra la visión clara de todo lo que va a pasar. A Él le gusta ponerle un sazón, un poquito de aventura a la cosa, de suspenso. Igual pasa con el profeta Jonás. Él no le dijo desde el principio el contenido del mensaje que tenía que predicar. En Jonás capítulo 3, verso 2 dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. O sea, te lo voy a decir después, pero tienes que caminar. Entonces yo creo que aquí es donde se revelan los verdaderos actos de fe, donde se revela la verdadera, la genuina emuná, la fe obediente, la fe que vale la pena, la fe que el Eterno quiere que nosotros tengamos, la fe que demanda de los hombres y de las mujeres de verdad. La fe verdadera implica obedecer aunque no entendamos para dónde vamos, aunque no sepamos y a veces ni siquiera cómo hacer, aunque no sepamos ni cómo se hacen los mandamientos ni cómo se cumplen, pero yo obedezco. Amén. Una vez se quiere saberlo todo y hay gente que se da el lujo de que para obedecerle a Dios tiene que estudiar todo 1000 años para saber cómo hacer tal cosa para poder comenzar. Yo quiero decirle una cosa: es bueno saber ciertas cosas, pero no siempre Dios necesita que tú lo sepas todo para que lo obedezcas. Simplemente te dice: obedece, camina, echa para adelante. Le voy a decir una cosa: en la Biblia hay un poco de mandamientos que yo ni sé ni por qué son, ni por qué existen, pero dice: no lo haga, no puedo hacerlo ya. Hay muchos mandamientos que tienen sus explicaciones. Ustedes sabían que ni siquiera los judíos saben por qué Dios le prohibió el cerdo al pueblo de Israel. Bueno, la otra pregunta: ustedes saben que Dios le prohibió el cerdo a los israelitas, que le prohibió el conejo, que le prohibió el armadillo, que le prohibió, ¿qué más le prohibió? La iguana tomando café. Y la gente se pregunta: ¿y por qué Dios le prohibió eso? Y el pueblo judío dice: no sabemos ni nos interesa. Dios dijo que no lo comamos y no lo comeremos. Punto. Hay cosas que tienen razón de ser, pero hay otras cosas que no. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros es una fe obediente que vaya hacia adelante, que camine aunque no lo entendamos. Y yo animo sobre todo a la gente nueva que estaba llegando a la congregación, a los que nos escuchen por la radio, cuando escuchen el mensaje. Hay gente que dice: pastor, es que yo a veces no entiendo, y usted dice unas cosas y que emuná, y que el Eterno, y que Hashem, que tal. No te preocupes, ahorita no vas a entender algunas cosas, pero cuando sigas caminando vas a entender y te vas a gozar con lo que conocerás y aprenderás. Obedece y sigue adelante. No siempre Dios te dice a ti cómo van a ser las cosas. Eso está en la Biblia de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia dice: por la fe Noah, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben una cosa? Noah nunca había visto ni siquiera un charco de esos que sale aquí en Valledupar cuando llueve. No sabía que era eso. Él no sabía que era una inundación en agua. No sabía. Y yo le digo: va a haber una inundación, ¿qué es eso? No sé. Pero Dios le dijo: haz un arca. Y él se puso a hacer su arca. Y nadie le creía, y todo el mundo: está loco, está loco, está loco. Todos los que dijeron está loco se hundieron. Y así le va a pasar a un poco de gente que dice que yo estoy loco y que usted está loco. Yo no quiero eso. Y la verdad, por eso estamos trabajando. Y por eso queremos mostrarle el amor a Dios a la gente. Y por eso queremos enseñarle la verdad a la gente. Y por eso hacemos esfuerzos ingentes para que la gente pueda conocer la verdad. Pero yo sé que con mucha lástima, mucha gente que se ha burlado de nosotros porque estamos locos, porque estamos construyendo un arca que ellos no entienden, se van a ahogar en el agua. Trabajemos para que se ahoguen los menos posible. Amén. Pero en cuanto a nosotros, nos corresponde obedecer, echar para adelante, seguir caminando. Así es como funciona esto. Hermanos, si Dios te ha dado una orden en algún aspecto de tu vida, obedécele, camínale. No está mal que le preguntes cómo quieres, qué quieres que lo haga, pero no tienes que esperar todos los detalles de todo. No puedes. A veces, si Dios te muestra los detalles de lo que te va a pasar, antes de arrancar ya estás aburrido. Si Dios me hubiera dicho a mí: te va todo el mundo a criticar, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, van a inventar una cosa. Se reían estos días un hermano con el que compartía, una persona aquí de Valledupar que está interesado en el tema, que le parecía tan chistoso que dijeran que nosotros hacíamos sacrificio de animales aquí en esta congregación. Y le dije: ¿te parece chistoso? Eso lo dicen todos los días los cristianos.
que nosotros hacemos sacrificio aquí porque creemos en la Torá, en la ley de Moisés y todas esas cosas. Yo le decía, eso es tan ignorante que ni los judíos que no conocen al Mesías hacen sacrificios de animales para nada de eso. Pero si Dios me hubiera mostrado todos los detalles de lo que podría yo vivir, de cómo iba gente a abandonarnos, de cómo algunos iban a quedarse en el camino porque no aguantaron la fuerza del río, de pronto yo digo, no, Señor, yo no he hecho pelante. Así que mejor es que Dios no te muestre todos los detalles. Simplemente vive la aventura. Dile a tu vecino, vive la aventura. Obedece ya. Y luego entonces sí van a venir las promesas. Dice el verso 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice Isaac Abarbanel, un comentarista judío, dice, estas promesas fueron formuladas a Abraham para disipar las dudas generadas por su partida. Me gustó eso, porque entiende este sabio judío, entendió que Abraham también pudo tener dudas. Los hombres y las mujeres de la fe verdadera también pueden llegar a tener dudas. Y eso no es un problema. ¿Sabían? Alégrate. La fe no anula la fragilidad humana. La fe verdadera no anula que tú eres un ser humano que en un momento dado sabes que tienes que hacer algo y sientas dudas. El problema o lo importante no es que el hombre anule las dudas, sino que por lo menos las equilibre y avance. ¿Ya? Las dudas, los temores van a llegar siempre a nuestra vida. ¿Alguien ha tenido temor para hacer algo que ha tenido victoria en eso? ¿Alguien aquí ha tenido temor, sin embargo ha obtenido la victoria? ¿Alguien ha dudado y de repente se le ha dado lo que ha querido? Porque la duda no es el problema. El problema en sí es la incredulidad, que no es necesariamente igual que la duda. Yo puedo dudar de cosas, pero una cosa es dudar y otra cosa es ser incrédulo y decir, eso no va a pasar, no me va a pasar, no va a venir. Y vivo en eso y estoy convencido que eso no se va a dar. Eso es diferente. Pero dudar, todos dudamos. Llegan pensamientos y cosas, ¿verdad? Yo creo que todo ser humano puede tener dudas. Dense cuenta que la enseñanza del Mesías el problema es contra la incredulidad, ¿verdad? Pero los hombres de fe también pueden llegar a un momento a dudar. Ahora, la fe es para seres vivientes, no es para cadáveres. Por eso los seres vivientes pueden dudar, ¿verdad? Y la grandeza de los seres humanos consiste en caminar hacia su destino, aunque duden, aunque teman, ¿sí? Escuché alguna vez, no sé si eso es cierto, que cuando la Biblia dice no temas, que hay como 365 promesas que dicen no temas en la Biblia, me voy a poner a hacer la tarea un día de esto, pero decía algún predicador que escuché algún día que lo que el texto original, no sé si él se lo inventó o esté así en la Biblia, pero él decía, me llamó la atención, hasta puede ser cierto que él decía que la Biblia lo que dice es, aunque temas, hazlo. Y le veo sentido, porque más de uno de los hombres de Dios en la Biblia tuvieron temores. ¿Usted ha tenido temores? Los temores son cosas terribles. Yo en mis momentos he sufrido con unos temores, gracias al Eterno, he podido superarlos, pero el temor es una cosa terrible que lo paraliza y lo idiotiza a uno, que le impide a uno hacer la voluntad de Dios. Ahora, amados, Dios le da estas promesas a este hombre, sabiendo que podría temer, que podría dudar, pero el Eterno sabía que esas cosas que le estaba quitando a Abraham se las iba a multiplicar con creces en respuesta a esa fe obediente, a esa fe que aunque no entiende lo que está haciendo, que no sabe bien para dónde va, decide hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que de acuerdo a la enseñanza de esta parashá, de esta porción, todo lo que tú pierdas, el Eterno te lo va a dar multiplicado por causa de tu fe. Así funciona, hermanos. Miren, dicen los sabios que Abraham aquí a lo largo del camino se provocaron tres cosas en él. Se disminuyó la capacidad de procreación, se disminuyeron los bienes, se disminuyó su renombre. Y por esa razón necesitó que Dios le diera estas tres bendiciones: darle hijos, darle bienes materiales y darle un nombre grande. ¿Y qué cosa? Dios, hubo un momento en que le dijo, vete de tu familia,
vete de aquellos, quédate prácticamente sin familia. Y ahora Abraham tiene la familia más numerosa de toda la existencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios le quitó unos privilegios aparentes en el momento, pero cuando este hombre decidió caminar en fe, al pasar el tiempo, Abraham tiene que mirar con felicidad que sus hijos son como las estrellas del cielo alrededor del mundo. Y si en estos días está mirando para Valledupar, tiene que estar contento porque la cosa está avanzando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios está llamando a hombres y a mujeres que puedan ser obedientes, que puedan ser fieles, que no importa las circunstancias que estén viviendo, que no importa las renuncias que tengan que hacer, se decidan por Él, hagan su voluntad. Y todo lo que tú tengas que perder por causa del reino de Dios, por causa del llamado de Dios, el Eterno te lo va a devolver. Mira, el nombre de Abraham, la promesa de que Dios le iba a dar un nombre grande fue cumplida. Incluso literalmente, ¿cómo se escribe? Abraham lo agrandó metiéndole una Hey, una letra H. Que dicen algunos comentaristas judíos que tiene que ver con el nombre del Eterno. El nombre del Eterno en hebreo es Yud Hey Vav Hey, o YHWH, o YHVH, ¿sí o no? Y Hey es la letra, digamos, del medio del nombre sagrado. Entonces dicen los comentaristas judíos que Dios se quitó, digamos así, una de las letras de su nombre para hacer el nombre de Él grande. Y eso me parece espectacular. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno analiza la parashá anterior, la porción anterior, ustedes estudiaron Génesis y ven la Torre de Babel, se dan cuenta de que en la Torre de Babel estos hombres se organizaron y dijeron: vamos a ponernos las pilas, vamos a coger fuerza, vamos a hacernos un nombre grande. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Ellos se organizaron y querían lograr fama y renombre y grandeza por fuera de la voluntad de Dios. Y Dios llegó y los redujo a la nada. Dios los confundió para que se enredaran y al final, confusión. Babel. Abraham, un hombre humilde que no estaba buscando que nadie le dijera nada, simplemente obedecer al Eterno, decidió humillarse, decidió dejarlo todo por el Eterno. Y entonces el Eterno le dio un nombre grande, glorioso, que han pasado más de 4,000 años y nosotros todavía estamos aquí declarando quién es Abraham. Y hay muchísimo que la Biblia dice acerca de ese hombre, ¿saben? Porque decidió no buscar la gloria suya, no buscar su fama, sino buscar la fama de Dios. Decidió no buscar sus propios intereses, sino buscar los intereses de Dios. Y hoy por hoy, no solamente hoy, en su propia historia, usted sigue leyendo la historia de Abraham y Abraham fue un hombre rico, económicamente rico. ¿Quiere ser rico? Sea rico primero para con Dios. ¿Quiere que Dios le dé cosas grandes de él? Te tiene que darle cosas grandes a Dios. ¿Quiere que Dios haga que su nombre sea reconocido y tenga fama por lo que sea? Dele usted fama al nombre de Dios, con su vida y con su testimonio. Y verá que se van a cumplir todas esas promesas. Por el tiempo no me voy a detener, porque cada una de esas promesas tiene unas implicaciones importantes. Y el tiempo no me alcanzaría para poder llegar hasta allá. Pero me gustó un comentario que vi cuando dice la Biblia allí: y te bendeciré. Esto no lo sabía, a pesar de que parece tan sencillo, pero los comentaristas judíos dicen que cuando le dice te bendeciré, implica abundancia económica, abundancia física, abundancia material. Es decir, no una bendición solamente de te bendeciré porque en el futuro por allá tú vas a ver cosas. Te bendeciré porque te voy a dar plata, te voy a dar abundancia, te voy a dar para que tú tengas y también para que le des a los demás. ¿Cuándo llega eso? Cuando tú eres abnegado, cuando tú renuncias a ti para vivir para Dios. Cuando tú dices, me cuesta esto, pero yo sé que voy a agradar a mi Padre y yo voy a dejar lo que tengo que dejar para ofrecer mi vida a Dios, para ofrecer mis talentos a Dios, para hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y entonces tu vida va a tener significado. Finalmente, Dios le dice a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Una de las labores que Dios le dio a Abraham es: yo te voy a bendecir, pero no para que tú te quedes con esa bendición. Te voy a bendecir es para que tú bendigas a otros. Escúcheme esto, presta atención. Ninguna bendición que Dios te da es para ti solo. Toda bendición que Dios te da es para que tú puedas, con eso que tienes, bendecir a los demás.
Dios te bendijo a ti con un negocio. De eso que tú ganas, tú tienes que bendecir a otros. Dios te bendijo a ti con un talento para tocar guitarra. Con eso que Dios te dio, tú tienes que bendecir a otros. Dios te bendijo con inteligencia y con esa inteligencia tú tienes que bendecir a otros. Cuando tú bendices a otros, la bendición se retorna a ti. Y eso es un ciclo poderoso de vivir bajo la bendición de Dios para bendecir a otros. Y la vida cobra sentido, y la vida tiene propósito, y la vida es alegre. Y pasas de ser una víctima del sistema, una víctima de las circunstancias, una víctima de las pruebas, para ser una bendición para toda la gente que te rodea. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Qué bueno es Dios, que en su bondad y en su misericordia ha dicho que la simiente de Abraham, que es el Mesías, nos ha traído bendición a nosotros también, para que todas las promesas que Abraham tuvo, nosotros también las podamos vivir. Amén. La Biblia dice que los que viven por la fe, esos son hijos de Abraham. Y por causa del Mesías, que es la semilla que vino de Abraham para el mundo, comenzando por Israel, nosotros también podemos ser bendecidos con el creyente Abraham. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Cómo dice? Y si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham son de acuerdo a la promesa, o herederos según la promesa. Yo soy heredero, usted también. Amén. Pero tenemos también que sacrificarnos, tenemos que aprender a negarnos, tenemos que soltar la idolatría de nuestras vidas para que podamos cosechar las promesas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, eterno Dios, porque tu palabra es bendición para nosotros. Tu palabra es vida para nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, trae aliento a nuestras almas. Hoy yo te ruego, Padre, que mires nuestros corazones, que nos examines, que causes que tu espíritu en nosotros nos ayude a ver dentro de nuestro ser, para que podamos saber cuáles son aquellas cosas, papá, a las que tenemos que renunciar. Tú quieres de nosotros hacer una bendición grande. Tú quieres darnos un nombre grande. Tú quieres darnos un lugar grande. Tú quieres bendecirnos de una manera poderosa y sobrenatural, como lo hiciste con Abraham, tu siervo. Pero también nos estás diciendo: ven, hijo mío, dame tu corazón. Renuncia a los ídolos. Renuncia a lo que te aparta de mí. Renuncia a aquello que crees que tiene más alto precio. Y yo te voy a dar lo que tú siempre has soñado y has deseado. Pero si no renuncias, yo no te puedo dar lo que quiero darte. Es tiempo de renunciar, de dejar. Y yo pido al Eterno que a través de su Espíritu traiga luz a cada corazón, a cada persona que escucha este mensaje. Y que el Eterno, por medio de su Espíritu, traiga luz y revelación para que cada uno de nosotros entendamos cuáles son las cosas que tenemos que entregar, cuáles son las cosas que tenemos que dejar, hacia dónde tenemos que caminar, o por lo menos que tengamos la directriz y el entendimiento de que Dios nos está llamando, que Dios requiere que nos levantemos como parte de su reino para que podamos hacer su voluntad. Señor, yo te ruego, Padre, que bendigas a este pueblo, Señor. Que nos ayudes a ser fieles, que nos ayudes a ser firmes, que nos ayudes a vivir con la fe verdadera de Abraham, tu siervo. Pues somos sus hijos. Y hubo uno que se hizo maldición para que nosotros heredáramos bendición. Así, papá, que yo te pido, Padre, que eso sea una realidad de nuestras vidas. Y que no sea en un futuro lejano, sino que pronto comencemos a ver esa bendición tuya en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a alejarnos de todo lo que nos contamina. Ayúdanos a alejarnos de todo aquello que tenemos que dejar atrás. No importa
el gran valor que tenga para nosotros. Danos la fuerza, Señor, para negarnos a eso y decirte a ti, sí, Señor, quiero contigo, quiero hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque sé que tú escuchas a tus hijos y sabes cuando alguien toma una decisión verdadera. Y yo te pido que con aquellos que sea así, no demores en comenzar a fluir con tu bendición en sus vidas y que puedan ver con satisfacción que tú eres un Dios que cumple tu palabra. Gracias por este día, gracias por este pueblo, gracias por cada persona y por cada vida que ha venido a este lugar a recibir tu instrucción, papá. Sigue bendiciéndonos y sigue ayudándonos. Delante de tu presencia, Señor, ponemos nuestras casas, nuestras familias. Yo te pido, Padre, que bendigas a toda persona que saca de lo que tiene para poder bendecir tu reino en la economía. Gracias por cada hermano y por cada hermana. Y gracias por cada persona en este lugar y de cualquier parte del mundo que decide dar de lo que tiene para que tu reino siga avanzando, Señor, a través de este ministerio. Sigue bendiciéndonos y sigue ayudándonos. Y que no falte provisión en nuestra casa. Que haya abundancia. Que así, en la medida de nuestra generosidad, de esa misma manera, venga la generosidad tuya para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén.